Muy buenas noches. Una vez más, la carrera de Derecho y la Universidad San Gregorio de Portoviejo presenta a ustedes, distinguidos televidentes, el programa Hablamos Derecho. Ha ocurrido una tragedia jamás vista en nuestra provincia en función de las magnitudes que ha tenido. El terremoto del sábado 16 de abril ha generado una gran desolación por la destrucción no solo de los edificios públicos, sino también por la destrucción de los domicilios particulares. La obra pública ha generado una serie de víctimas que posiblemente puedan dar lugar a responsabilidades de carácter extracontractual del Estado y consecuentemente también la responsabilidad civil que pudieran generarse en algunos casos de carácter privado o particular. No hay casos o precedentes que la Corte Nacional de Justicia o la ex Corte Suprema de Justicia nos pueda a nosotros dar estas pautas. Sin embargo, nuestro Código Civil tiene también ciertas eximentas de responsabilidad en función de lo que se llama precisamente estos casos fortuitos o fuerza mayor que en definitiva pueden también generarse producto de un terremoto que fue lo que ocurrió el día sábado 16 de abril. En consecuencia, esta carrera de Derecho, y específicamente, como repito, la universidad, en este programa Hablamos Derecho, ha señalado para el día de hoy como un tema importante y en vigencia de lo que acaba de ocurrir, el tema la responsabilidad extracontractual del Estado o las responsabilidades civiles que tuvieran los ciudadanos. El día de hoy nos acompaña nuestro profesor Alberto Vélez, a quien le damos la bienvenida en este programa, como siempre lo ha venido haciendo también desde el inicio de los mismos. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. En primer lugar, establecer mi sentimiento de solidaridad profunda con el pueblo manabita del cual me siento parte y poder exteriorizar esta visión desde la cual pensamos que Manabí ha de reconstruirse, que ha de resurgir y que tenemos el material personal, el material humano para desarrollarnos a partir de esta catástrofe que seguramente nos va a dejar exigencias y nos va a dejar también, obviamente, oportunidades plenas para ser mejores que siempre. Un abrazo a todos los compañeros manabitas. Coincidimos en esta solidaridad a todos los manabitas y ecuatorianos que han fallecido, incluso también, posiblemente, y luego del censo tendremos capaz de poder encontrar a familiares de nuestros estudiantes o tal vez estudiantes. No lo sabemos, se está haciendo un levantamiento de toda esta información, pero con el pasar de los días tendremos ya una información de carácter oficial. Nos acompaña también en este programa el abogado Enrique Cano Vázquez, quien es profesor de Derecho Constitucional de nuestra Universidad San Gregorio de Portoviejo y a quien le damos la bienvenida. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada, mi adhesión y mi solidaridad a todos cada uno de los hermanos manabitas que están dentro de los afectados por esta hora trágica que nos azota y que nos va a poner a prueba realmente la fortaleza de lo que somos los manabitas, con la finalidad de surgir, de resurgir y de otra vez darle muestra al mundo de que los manabitas estamos para resurgir como el ave fénix. Así hago días que castigan a Manabí, pero que la fortaleza, la integralidad de todo el sentimiento manabita, portovejense y el resto de cantones se haga presente para resurgir como el ave fénix de las cenizas. El estilo de este programa, y muchas gracias compañero Enrique Cano, es precisamente tratar de ocultar a la ciudadanía sus opiniones, sus preguntas o sus interrogantes. Como ya es costumbre, Hablamos Derecho ha consultado a la ciudadanía si existen o no, o deben haber o no, responsabilidades extracontractuales del Estado o responsabilidades civiles. Por lo que yo quiero invitar a nuestros dos compañeros panelistas para que escuchemos en un primer segmento varias de estas interrogantes, al igual que en el segundo segmento, y podamos darle respuestas sobre las consultas o sobre los criterios que ellos han mantenido. Veamos entonces a dos ciudadanos que nos hacen conocer su criterio sobre si existe o no responsabilidades de las que hemos señalado.
¿Cree usted que se deberían crear regulaciones más estrictas para la aprobación de los proyectos de construcción en nuestra provincia? En algunos sectores sí, como aquellos personajes que por querer tener más, en este momento tienen menos. De querer edificar, ponerse un edificio de 10 plantas, cuando solamente debe soportar 3. Entonces son algunas cosas que el Estado sí debe de ubicarse. E inclusive en las construcciones mismas que hizo el Estado del nuevo milenio, son las que se han venido más abajo. ¿Eso de qué depende? Mire, el Palacio de Justicia, como es hecha por el Estado, con ingenieros del Estado, ingenieros militares del Estado, y se vino abajo, o está casi abajo. Entonces son cosas que deberíamos de remediar. Sí hay que tomar en cuenta muy en eso. Cada construcción debe tener su balance en lo que significa construcción. William, ¿cree usted que habría responsabilidad del Estado a favor de los perjudicados por el colapso de los edificios del sector público? Me parece que el Estado tendrá la responsabilidad de, como dueño de los edificios de edificaciones públicas, debería aplicar un plan o tener un fondo de emergencia para aquellas situaciones que ha pasado. Aunque yo creo que el Estado sí debería responsabilizarse por aquellas cosas que sucedieron en cada uno de los edificios públicos que se destruyeron. ¿Considera que el Estado debería indemnizar a los afectados por el colapso de estos edificios del sector público a causa del terremoto? Considero que sí, pero todo en la medida de la capacidad que tenga disponible el Estado, porque como todos sabemos, igual el Estado no está pasando por un buen momento económico, pero sí considero yo que ellos deberían tener un fondo de emergencia para poder indemnizar a las personas que fueron afectadas en los edificios públicos más que todo. ¿Cree usted que deberían crear regulaciones para la aprobación de los proyectos de construcción en nuestra provincia, que deberían de ser mucho más estrictas? Exactamente, en eso estamos. Yo creo que desde hace tiempo y gobiernos pasados debieron haber provisto esto, porque nosotros sabemos que el Ecuador es un país que está en riesgo sísmico siempre, y deberían ya aplicar una norma de construcción en todas las edificaciones, tanto públicas como privadas aquí en todo el país. Entonces debería, yo supongo, y por lo que sé, la norma chilena es la norma que está vigente y es la mejor norma que está funcionando en caso de países sísmicos. Entonces deberían aplicarla. Hemos escuchado las preguntas del público, en las que en primer término hemos de darnos cuenta de la plena conciencia ciudadana. En la primera intervención no se responsabiliza al Estado, sino en la virtud de que aquel eventualmente puede haber mal construido. Sabemos que la fuerza mayor y todas estas contingencias, como un terremoto, son eximentes de responsabilidades, mas es importante determinar que la responsabilidad sí se produce en el momento en que se incumplen normas básicas de construcción, cuando no se han tomado los mecanismos pertinentes para permitir que una edificación sea lo suficientemente sólida y que esté preparada, en primer término, para el número de pisos para el que fue diseñado originalmente, en segundo lugar, para las cargas estructurales que aquella puede soportar, y en tercer lugar, como una norma de construcción ya universal, la antisismicidad de los edificios. Cuando aquello no se cumple, entonces obviamente las fuerzas del terremoto, que son incontrolables, que nadie las proyecta, que nadie las tiene preparadas, comienzan a generar ya responsabilidades civiles, y estas responsabilidades estarán dadas por el Estado en tanto y en cuanto no haya cumplido, desde mi punto de vista, doctor, pues con estas normas básicas de construcción. Y desde allí yo entiendo que el criterio ciudadano se enfoca y vierte ya como un primer llamado, como un primer llamamiento al Estado para que sea él. Cierto que el Estado es una entelequia, visto por Aristóteles, visto por Platón, visto en la República o en la política del uno y el otro. Sin embargo, ya en términos actuales, el Estado tiene consistencia plena y ha dejado de ser la ficción que los tratadistas señalaban. Y desde esa perspectiva que ya se corporizó, tiene que asumir responsabilidades, doctor. Bueno, pero en todo caso son dos opiniones iniciales en las que efectivamente el primero tiene diríamos, una posición mucho más flexible, más comprensible, es decir, sabiendo que el Estado tiene muy pocos recursos y que no hay en realidad ese fondo al que se refería el segundo entrevistado. Pero lo que también nos deja ver el segundo ciudadano es que coincidiría en que debería haber responsabilidad de parte del Estado y que ello obviamente dependería de las circunstancias. Esto nos lleva a nosotros realmente como que primero a ir viendo lo práctico, lo real, es decir, ser muy objetivos. Los ciudadanos están viendo, no podremos demandar porque es una población entera.
el Estado no tiene un fondo de solidaridad para hacerlo. Entonces, en esas condiciones, prácticamente como que no habría, por el momento, entusiasmo de personas que tendrían afectaciones producto de accidentes originados ante el derrumbe de estados, diríamos, de edificios públicos, que estarían proponiendo estas acciones, compañero Cano. Claro que sí. Bueno, se puede percibir de las expresiones de los ciudadanos que han sido entrevistados dos posiciones que creo que polarizan lo que la ciudadanía piensa. En primer término, el primer ciudadano se refiere a la ayuda que el Estado pueda o deba otorgarle a los afectados por este fenómeno natural. Y el otro sí refiere que puede haber una responsabilidad estatal en lo que concierne a las estructuras de los edificios públicos, que también podría acarrear una responsabilidad de índole indemnizatorio para todos los afectados que cayeron bajo los escombros de estos edificios públicos. Bien, pero en todo caso son encuestas, más que preguntas en esta oportunidad, porque indudablemente no podríamos estar particularizando casos concretos, sino que la idea de los productores del programa ha sido, por esta oportunidad, hacer estas encuestas a los ciudadanos para que nos digan o reflejen, en todo caso, su estado de ánimo y que en la realidad prácticamente iría como coincidiendo. Nos vamos a unos anuncios institucionales y en este segundo bloque también tendremos tres otras encuestas o tres nuevas encuestas para realmente llegar bajo este número a una idea general sobre si existe o no responsabilidad extracontractual del Estado o en todo caso analizaremos también las responsabilidades civiles que pudieran existir. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio. Volvemos en este segundo segmento. Hablamos Derecho, que es un programa que tiene la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Estábamos en este punto específico sobre la responsabilidad extracontractual del Estado o la responsabilidad civil producto del terremoto del día sábado 16 de abril. Hemos visto dos encuestas a ciudadanos que han opinado en un caso diferente. El uno sostiene que no debería haber responsabilidad del Estado y que incluso en esta situación sería imposible hacerlo, y el otro que sostiene que el Estado debería de tener un fondo de solidaridad, un fondo para poder amortiguar este tipo de impactos de la comunidad, pero que en la vida práctica los ciudadanos sabemos que el Estado ecuatoriano no los posee. Compañero Cano, su profundización sobre este tema de la responsabilidad extracontractual, para pasar a ver enseguida también otras 3 encuestas más en esta segunda parte. Claro que sí. El tema de la responsabilidad extracontractual como sistema en el ámbito civil, ¿verdad?, se lo define como la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona cualquier daño o que se haya causado. No olvidemos que en el ámbito civil consignan algunos factores que deben recurrir para que la responsabilidad extracontractual proceda, como son la antijuridicidad manifiesta, el nexo causal, los factores de atribución, ¿verdad? Y en definitiva es esa cobertura que tiene el ciudadano para reclamar su derecho afectado en un momento dado que haya sido fracturado estos derechos. Quiero también poner de manifiesto y recordar que en este ámbito, en este tema específicamente, la responsabilidad extracontractual ha sufrido una mutación, un cambio bastante considerable
si comparamos la Constitución de 1998 con la Constitución del 2008. ¿Por qué? Porque hasta la Constitución de 1998, en la estructura jurídica constitucional del Ecuador, se la configuraba casi exclusivamente como la acción indemnizatoria que tenía que hacerse cargo del Estado para los ciudadanos que hayan sido afectados sus derechos. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Constitución del 2008, habiéndose consagrado el Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, y a partir de lo que determina el artículo 3 de la Constitución, se hace responsable el Estado ecuatoriano, por mandato constitucional, de toda afectación de los derechos de los ciudadanos. Se lo especifica más claramente en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución. 11.9, efectivamente, ¿no? Que es más directo y mucho más claro, que habla determinadamente sobre la deficiente prestación de servicios públicos, ¿verdad?, o por las acciones u omisiones en el ejercicio de la potestad pública. Es decir, este cambio, donde podemos vislumbrar un fortalecimiento de los derechos ciudadanos en relación a la potestad pública, a la potestad estatal, se hace posible a partir de esta disposición del 11.9, que está contenida dentro de los principios básicos que deben ser aplicados para el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero en el caso específico, no estamos viendo nosotros una prerrogativa, una potestad o una facultad que haya ejercido el Estado para que pueda haber originado algún hecho que el ciudadano no estaba obligado a recibirlo. En este caso nos hemos encontrado con un terremoto, pero ese terremoto produjo que existieran derrumbes de edificios de carácter público y que a su vez ha originado el fallecimiento de ciudadanos que no tenían la obligación de soportar sus deudos, sobre todo en este caso, para ser mucho más práctico, de perder la vida de sus familiares producto de una pésima construcción que originó que ese edificio público causara esas muertes. Indudablemente. Un factor que hay que analizarlo muy profundamente es el tema del caso fortuito de fuerza mayor, aquel acto absolutamente extraordinario, imprevisible e irresistible, ¿verdad?, como lo es un terremoto, una catástrofe de esa magnitud, frente realmente a la posibilidad de que el Estado se haga responsable por los daños causados a las personas o a los ciudadanos. Es importante este análisis profundo, pero de todas formas, a partir de esa declaratoria y esa potencia que le da la Constitución del 2008 respecto a la responsabilidad estatal frente a los derechos ciudadanos, donde se determina mucho más la responsabilidad de la potestad pública y quienes la ejercen a partir del artículo 226, 229 y 233, donde dice que ningún servidor público está exento realmente, ninguna institución pública, ningún ente que ejerza la potestad pública está exento de responsabilidad frente a los daños causados a los ciudadanos. Creo que definitivamente se hace posible un análisis y se hace posible un estudio exhaustivo de que exista la posibilidad de que en el caso supuesto se compruebe que existen estos dos elementos subjetivos y objetivos que debe existir en la comisión de un daño a un derecho ciudadano, se pueda en un momento dado emplazar efectivamente una demanda al Estado. Bien, un poco como que va encarrilándose esta responsabilidad no necesariamente al gobierno, al Estado en sí mismo, sino que, de acuerdo a lo que está un poco dejando entrever el compañero Enrique Cano, habría que mirar las posibilidades de responsabilidad al municipio o a los gobiernos municipales que posiblemente no han hecho un control concurrente respecto de las edificaciones por haber ocasionado estos daños. Entonces, no sé cuál es su criterio, compañero Alberto. Mi estimado doctor, yo pienso que en primer lugar lo que debemos evitar en esta hora trágica es ser tremendistas o hacer una especie de incitación a las personas para que vayan a demandar al Estado de ninguna manera, pero simplemente estamos hablando desde un criterio doctrinario, desde un criterio filosófico, cuáles son las responsabilidades del Estado. Recordemos que dejamos atrás ese Estado absolutista en el cual Luis XIV declara l'État c'est moi, dice el Estado soy yo, y nada más importaba, él era el epicentro de todo lo que surgía del Estado. Ahora tenemos ya un Estado responsable. Si bien el Estado no puede ser acusado de dolo, ¿verdad?, no puede ser acusado de negligencia, sus
dependientes, sus empleados sí pueden serlo, y a ese nivel es al que vamos, sin tratar de generar ningún tipo de iniciativas que no fueran las correctas hacia la ciudadanía, sino más bien tranquilidad absoluta, pensar serenamente las cosas, entender que la causa mayor, que la causa, el caso fortuito, la fuerza mayor, son eventos que no pueden controlarse, ya su propio nombre lo dice, pero más allá de aquello sí hemos de entender también que es absolutamente necesario que las entidades, los GATS y quienes fueran responsables en su momento de estas negligencias, de estas impericias, de esta falta de visión, de esta falta de percepción, pues tengan que responder definitivamente ante la ciudadanía. Vayamos a ver 3 encuestas más de ciudadanos respecto de las preguntas que se les ha hecho sobre si existe o no responsabilidad extracontractual del Estado, fundamentalmente en la pérdida de la vida de muchísimos ciudadanos. Yandri, ¿cree usted que habría responsabilidad del Estado a favor de los perjudicados por el colapso de los edificios del sector público? Bueno, en este caso, obviamente sí, como decía mi compañero, el Estado debería preocuparse, tener un plan, en este caso de emergencia, contingencia, acerca obviamente de todas esas estructuras que tiene actualmente distribuidas a nivel de la provincia. En este caso sí debería tener como quiera la preocupación de otra vez de renovar como quiera sus instalaciones. ¿Considera que el Estado debería indemnizar a los afectados por el colapso de estos edificios del sector público a causa del terremoto? Y obviamente, porque aparte de eso, las afectaciones son muy grandes y teniendo en cuenta que son recursos humanos, en este caso que tienen ellos por sus labores. Obviamente de ellos dependen como quiera la labor de pública, como quiera que tienen. ¿Cree usted que se deberían crear regulaciones más estrictas para la aprobación de proyectos de construcción en la provincia? En este caso sí, como decía también el compañero, teniendo en cuenta la validación de, por ejemplo, de la gente especializada y teniendo como modelo, en este caso, por ejemplo, el caso de Chile, en el caso de quizás otros países que han tenido también la afectación y ahorita han tomado las medidas precautelares como para evitar y tener el contingente necesario en el caso de otras posibles futuras emergencias. ¿Cree usted que habría responsabilidad del Estado a favor de los perjudicados por el colapso de los edificios del sector público? Le cuento que no considero responsabilidad, más bien este tipo de tragedia nos afecta a todos, pero más bien debemos estar unidos y que el gobierno trate de canalizar las ayudas exteriores para la zona de desastre, que es lo más importante que estamos ahorita. Eso es lo más importante, lo que yo considero, que el gobierno, ese dinero que manda la ayuda, sea canalizado para todas las instituciones que están, más que todo el sector público. Ahorita necesitamos en Puerto Viejo esa inyección en el sistema financiero, para que la gente pueda volver a formar sus negocios y salir adelante. Porque ¿de qué nos vale que nos llegue el dinero si el gobierno no lo canaliza acá? Aquí está el centro de desastre en Puerto Viejo y todos los pedernales, mantas. ¿Considera que el Estado debería indemnizar a los afectados por el colapso de los edificios del sector público a causa del terremoto? Indemnizar, estaríamos hablando de que esto es un siniestro natural, ¿ya? Más bien, indemnizar no consideraría, más bien sería la ayuda económica. Pero la ayuda, ya digo y vuelvo y repito lo mismo, la ayuda consiste en que se abran fuentes de crédito para las personas que están afectadas. En este momento necesitamos eso, sinceramente. ¿Considera que el Estado debería indemnizar a los afectados por el colapso de los edificios del sector público a causa del terremoto? ¿Del sector público o del sector privado? Sector público. Bueno, en el caso del sector público, pues el Estado es el que ha hecho la inversión de la construcción de sus edificaciones y de la gente que ha estado trabajando ahí. Indudablemente, pues tiene que ser un trabajo directo con ellos, pues indemnizarlos no porque vendría a ser que ellos mismos se están indemnizando porque son del Estado. Más lo contrario en la empresa privada o en las viviendas de las personas, sí, debería ser una ayuda directa del Estado para poder reactivar la economía en la ciudad. En este caso hay personas que pudieron haber fallecido dentro de un edificio de un sector público. ¿Debería o no debería ser indemnizada un cliente, por ejemplo? Por supuesto, eso sí, el trabajo de esa manera de parte del Estado debería ser que sí. Además, pues el Estado tiene seguros que están pues encargados de esa área, ¿sí? Y eso debería pasar. Por ejemplo, en el caso de Super Éxito, que es un edificio que pertenece a la Municipalidad de Puerto Viejo, fallecieron usuarios ahí, ¿deberían de ser indemnizados? Por supuesto que deberían ser indemnizados. Bueno, es de conocimiento público que el edificio municipal tenía su seguro, entonces por ende pues debería cubrir esos daños, no solo materiales, sino también los daños en las vidas perdidas ahí.
Bien, hemos escuchado la respuesta de 3 ciudadanos de preguntas que han tenido una identidad al resto también de ciudadanos. Y en esta segunda fase hemos visto, en cambio, que ya no estamos hablando de una responsabilidad civil que de alguna manera podría ser también hacia las compañías de seguro o los brokers que han dado esta cobertura a las instituciones, como en el caso del municipio, que su edificio, el ícono de la ciudad llamado el centro comercial o el casco comercial, el edificio municipal, pueda tener obviamente ese tipo de responsabilidades. Compañero Kiko Cano. Sí, las opiniones de la ciudadanía dejan entrever realmente algunas percepciones, como dije hace un momento. Y quiero decirles también que este programa está acometiendo la temática analizada esta noche con responsabilidad. Estamos hablando realmente de vidas perdidas, más allá de cualquier otra situación. Por ende, el análisis debe ser absolutamente serio, como es la característica de este programa. Proyectando a la comunidad y a la ciudadanía una impresión y opiniones absolutamente descargadas de pasiones. Estamos hablando de pérdida de vidas humanas y estamos hablando también de una posibilidad de que exista responsabilidad de entes estatales en lo que se refiere a la construcción de los edificios públicos. Bien, pero en todo caso comprende o abarca la temática es tanto la responsabilidad civil como también la responsabilidad extracontractual, y en esa medida hay domicilios, hay pérdidas de vidas, hay derrumbe de instituciones públicas. Creo yo que todas las instituciones públicas tienen la cobertura ante las respectivas compañías de seguro. Pueden que existan otras sin esa respectiva garantía. Lo importante es ir analizando también cuál es la opinión de la ciudadanía para ir tratando de dar un aporte como un programa de la carrera de Derecho en esta vinculación con la sociedad para ir contribuyendo a esta tranquilidad o también para la satisfacción posiblemente de los derechos que no sean realmente perjudicados nuestros habitantes de la provincia. Efectivamente, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que hay que analizar algo para partir de allí. La opinión ciudadana demuestra que hay cierta confusión, porque no se entiende claro qué es ayuda y qué es responsabilidad. Entonces, la ayuda contingente que el gobierno puede en algún momento proporcionar o las entidades internacionales que están colaborando, eso es una cosa completamente distinta de la responsabilidad que el Estado tenga por pérdidas de vidas, por problemas de edificaciones. Eso, claro, y por otro lado hay que entender que los seguros que han contratado, por ejemplo la municipalidad respecto al centro comercial municipal, son seguros privados y seguros que además han sido constituidos sobre la integridad del bien. Dudo que esto haya sido hecho respecto a las vidas que puedan estar en el interior. Así que la gente tiene que estar muy claro, porque no quisiéramos de ninguna manera que la ciudadanía comience a entender que indistintamente puede accionar demandas contra el Estado o contra los GATS o contra cualquiera de los representantes de la entelequia del Estado, para quizá poder reparar algo que es irreparable, la vida. Por sobre todos los conceptos, yo creo que la vida no tiene reparación económica. Entonces, partiendo de este principio, encuadrar a la ciudadanía para que quede clara en lo que es la ayuda estatal, en lo que es la responsabilidad del Estado y además aquello que tienen que pagar los seguros privados, estimado doctor. Entonces, hecha esta distinción, yo creo que la ciudadanía puede efectivamente saber hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Una pequeña conclusión respecto de esta primera parte del programa, compañero Enrique Cano. Sí, conclusión, reflexiones que nos dejan tocar este problema tan álgido, pero que es absolutamente necesario tocar. Sí, realmente la responsabilidad que tienen los GATS locales, la responsabilidad que tienen quienes ejercen la potestad pública en relación a la vida del ciudadano común, del ciudadano de a pie, a la vida de ese ciudadano que merece toda la protección, que merece toda ese blindaje en cuanto a derechos se refiere. Entonces, este tema
esta noche analizado, pues nos deja esta reflexión que vale la pena seguirla madurando y que vale la pena seguirla transmitiendo a la ciudadanía. Muchísimas gracias, abogado Enrique Cano. Vamos a concluir este segundo segmento y regresaremos luego, tal como está estructurado este programa Hablamos Derecho, con la presencia de un invitado especial, un jurista de la localidad, de la provincia, que quiere también aportar con sus criterios sobre la temática de esta noche, que se llama responsabilidad extracontractual o responsabilidad civil frente al terremoto del día sábado 16 de abril. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio. Volvemos en esta tercera parte de nuestro programa Hablamos Derecho, con la presencia de un distinguido invitado, un abogado litigante. Nos referimos al doctor Salim Alcibar Zambrano, quien ejerce su profesión en el Ecuador, tiene su oficina sobre todo aquí en la ciudad de Portoviejo, quien incluso ha tenido muchos casos y tiene en su ejercicio profesional demandas en contra del Estado por diversos hechos o acciones. Queremos darle la bienvenida al compañero Salim Alcibar para preguntarle precisamente como un conocedor de esta materia si, respondiendo a la temática del programa, ¿habrá o no responsabilidad extracontractual, habrá o no responsabilidad civil de parte de todos los afectados de este terremoto en los cuales se han perdido sobre todo vidas humanas, que es lo que más nos interesa? Buenas noches, distinguidos colegas. Aprovecho la oportunidad para enviar un fraterno y solidario saludo a todos mis hermanos manavitas y decirles que estamos unidos frente al fenómeno ocurrido y que la actitud nuestra tiene que ser de lucha para poder salir del bache en que estamos. Y pasando a materia, mi querido Marcelo, debo expresar que efectivamente yo en esta parte de mi profesión, ahora último me he dedicado unos años a ejercer el patrocinio o la defensa de personas que tienen o que han sido vulnerados sus derechos por parte de las entidades del Estado. Y en ese sentido creo que tengo algo de experiencia en cuanto a la responsabilidad extracontractual. Y referente a eso, yo debo partir de las intervenciones que han hecho ustedes, especialmente la de Enrique, mi buen amigo, como ustedes, Kiko Cano, en la parte general, pero específicamente hay que determinar la diferencia entre lo que es la responsabilidad en el orden genérico, como la concibe el público, es decir, el carácter asistencialista que el Estado tiene para... No tiene nada que ver, o sea, es un desconocimiento total de parte de nuestros conciudadanos, el tipo de responsabilidad que es la que se ejerce ante los tribunales de justicia para llevarlo al Estado como acusado y reclamar una indemnización. Es distinto. Nosotros como abogados entendemos, y en ese sentido, reitero, la responsabilidad extracontractual es distinta a la aquiliana, que es
que son dos vertientes. La aquiliana, decían los romanos, es la que parte de cuando una persona celebra un contrato. Es decir, tiene que cumplir lo pactado. Y en todo contrato sabemos que hay cláusulas explícitas. Pacta sunt servanda, por ejemplo. O la otra, por ejemplo, la acción pauliana. Entonces eso no hay que escribirlo. Bajo esa premisa, el Estado, como un ente corporativo perfeccionado ya, asume sus obligaciones y sus derechos con sus conciudadanos. Y los ciudadanos, a su vez, están con la misma dualidad frente al Estado. Cumplir deberes y exigir derechos. Pero cuando se le exige al Estado indemnización por responsabilidad extracontractual, cuando hay hechos o actos administrativos con la diferencia dogmática que existe al respecto. Hechos son, pues, obviamente no notificados y los actos sí se nos notifican. Pero vayamos a lo que nomás nos interesa, los hechos. Las definiciones que al respecto ha dado nuestro máximo organismo de justicia que había antes de esta reforma, la ex Corte Suprema de Justicia, a través de la sala de sus salas, más que nada la sala de lo civil y luego la sala de lo contencioso administrativo. Es un asunto paradigmático, yo lo digo así en mis demandas y la cito. La sentencia que expidió la sala de lo civil en su época para... la sala de lo civil dictó la sentencia condenando al Estado a pagar la indemnización correspondiente millonaria al pueblo esmeraldeño cuando explotó y se incendió la refinería de Esmeraldas. Así es. Eso fue una parte civil. Y eso es un punto de partida. Para mí es el génesis de la jurisprudencia aquí en el Ecuador en cuanto a las indemnizaciones. Doctor, perdone que le interrumpa, pero creo que es necesario en este momento hacer una precisión. Quiero no actuar como abogado, sino más bien como el pueblo llano, como aquel que desconoce derecho y hace una pregunta y le formula al experto lo siguiente: ¿cuándo, cómo debo actuar o accionar contra el Estado? ¿Cuándo estoy facultado para aquello? Para que se marque plenamente la diferencia, porque en este momento, yo ya lo señalé en mi intervención anterior, va a existir una gran confusión. Todo el mundo obviamente va a querer accionar, porque naturalmente esto es cuestión de efervescencia, pero ¿en qué momento sí lo puede hacer? ¿En qué momento no? ¿Y cómo ha de hacerlo, doctor? Le digo, un poco interpretando el sentimiento popular. Es bastante complejo responderle, porque la subjetividad como carga previa a establecer la viabilidad de una demanda contra el Estado. Pero hay un principio que la Corte Suprema, la ex Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, dijo, por ejemplo, que no es necesario la culpa, la negligencia, sino que los actos hechos por la administración pública afecten. Es la objetividad. Sí, exacto. No, perdón, que sea injusto. O sea, no es de que tiene que ser ilegal, de que tiene que ser... Es la obligación de no tener de soportar esa carga. Incluso hay una parte mucho más emblemática que dice el nivel de tolerancia, por ejemplo. ¿Quién tolera, por ejemplo, una muerte? ¿Quién tolera una tortura? Entonces, todo ese tipo de situaciones cometidas o efectuadas por agentes del Estado. Pero frente al caso que nos preocupa, es hilar bastante fino. Yo he escuchado la intervención de ustedes. Las responsabilidades que determina la Constitución de que ningún ciudadano, por ejemplo, que ejerza la administración del Estado, potestad del Estado, está exento. Eso estamos claros. Pero llegar al momento de decir vamos a establecer responsabilidades, yo me voy a lo que dijo Marcelo. Es previo. Por ejemplo, en el caso del municipio de Puerto Viejo, si los edificios públicos, llámese el del Seguro Social y el centro comercial, ocasionaron con su derrumbe el fallecimiento de personas, habrá que remitirse a los hechos previos en la parte administrativa, establecer si en verdad se completó o se cumplieron
las normativas respecto a la construcción, Marcelo. Dale, comencemos desde la parte alta. Miremos el caso de la denuncia del presidente de la República al ministro fiscal. Le dice, investigue usted quiénes han sido los servidores públicos que autorizaron la construcción de estos edificios para que puedan ser sancionados por haber actuado al margen, diríamos, dentro de sus competencias, pero incorrectamente. ¿Eso qué lectura podría tener para nosotros, los abogados que ejercemos la profesión, y sobre todo para que la ciudadanía pueda hacer una distinción entre esa ayuda asistencial que el Estado puede brindarnos, ¿sí o no? Sí. Y la otra ayuda que no es necesariamente voluntaria, sino que es una obligación del Estado de indemnizar en el eventual caso que pudieran haber fallas en la prestación o la deficiencia en la prestación del servicio público? Es que tú mismo estás dando la pauta, Marcelo. O sea, no es que el Estado debe indemnizar, sino que hay que exigirle la indemnización. Pero para exigirle tiene que haber pues la determinación de si existe o no la responsabilidad. Ahí es que yo digo que es hilar fino bastante. Ya, pero lo que yo quiero es que hagamos un comentario a esa solicitud del señor presidente que pide al señor fiscal la investigación. ¿Por qué vamos a buscar en este caso, si cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual es objetiva, por qué vamos a buscar a la responsabilidad del servidor que autorizó, cuando el Estado, en este caso el ciudadano, tiene el derecho de exigir una responsabilidad, no importa quién sea el culpable? Lo importante es que el Estado tiene que responder objetivamente frente a la pérdida de la vida de un ciudadano. ¿Acaso se cura en salud el gobierno, digo yo, simplemente como un criterio que queda ahí lanzado al aire? Me leyó la mente. Yo voy a decir, es que el señor presidente lo que está haciendo es curarse en sano. Eso es todo. Para desviar el asunto. Pero igual, no es el Estado en sí solamente, sino el Estado chico que tenemos nuestro, el GAT municipal, por ejemplo. Tenemos que llegar a determinar realmente si que hubo deficiencias. Porque el sector público lo comprende el gobierno central, lo comprenden también los órganos gobierno descentralizado. Sí. Por lo tanto, si nosotros demandamos al municipio, por ende tenemos necesariamente también que demandar al Estado en la persona del Procurador General del Estado. Así que en ese caso, buscar en un nivel inferior la responsabilidad y no en el nivel mayor, que es objetiva, por ser una responsabilidad extracontractual, indica como que posiblemente será allá los gobiernos inferiores los que deberían responsabilizar. Esto se lo puede encuadrar en el carácter doctrinario que han tenido las sentencias expedidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de que no es que hay que buscar culpables, no es que hay que buscar negligencia, sino la causa-efecto, el nexo causal, daño y víctima. Así es. Y en este caso, yo diría que habría que estudiar bastante fino y el caso de los edificios públicos. Siendo los conductores abogados del diablo en alguna medida, sería importante clarificar algo que ya he escuchado en la ciudadanía, doctor, y que se lo comentaba extra micrófonos. Por ejemplo, vamos a graficar. La administración de salud es uno de los derechos que el ciudadano tiene, ¿no?, para recibir del Estado, naturalmente. Tengo derecho a recibir salud por parte del Estado. Así la Constitución lo establece. Y entonces, en esta situación desastrosa, de catástrofe, voy a ir a los centros de salud pertinentes para curar mis lesiones, mis heridas, etcétera. Pero sin embargo, por este estado de desastre, por este estado de fuerza mayor, los médicos no tienen el contingente suficiente, ni el número, ni los insumos para poder atender todos esos requerimientos. En algún momento, alguien que quiera hilar fino, como usted bien señalaba, podría decir que hay negligencia médica, no fui atendido, pero también a la ciudadanía hay que abrirle los ojos y hacerla poner en un estado de conciencia. Este no es momento de iniciar demandas por doquier y sin sentido. Hay que entender que estamos dentro de un estado de fuerza mayor, de un estado en el que es imposible que se arbitren las medidas pertinentes desde el punto de vista médico para que todo el mundo sea atendido en legal y debida forma. Entonces hay que también hacerle ver a la gente que no es de demandar por demandar, sino que a ese nivel, por ejemplo, hay que entender también la cosa en el sentido macro, yendo al sentido holístico. Definitivamente esa es la condición de cada abogado, es decir, hay que ser responsable. O sea, no tampoco hacerle crear expectativas a la persona que, porque, como dice usted, ¿no?,
piensa que ya puede matar al Estado y aquí, bueno, voy a sacar algo de ese dinero. Y se lo digo porque lo escuché el día de Por ayer. favor, yo le voy a decir a ustedes, y aprovecho este canal para explicarles sucintamente. Nosotros, en mi caso, mi estudio, le acaba de ganar un juicio al Estado por falta de atención médica de un ciudadano del sector periférico de Puerto Viejo, que fue al hospital y no lo atendieron. Y cuando el médico dijo, mañana lo opero, falleció horas antes. Y le ganamos al Estado y ya está. Lo que pasa es que el Estado no paga. Bueno, ya veremos entonces, Salim, en el último segmento. Yo creo que con temas mucho más prácticos y evidentes, como bien mencionabas tú en este último instante, en un caso que ganado por tu estudio jurídico, pero lo importante es que la ciudadanía tenga un conocimiento muy claro sobre sus derechos también y obviamente sobre sus obligaciones. Volvemos luego de unos anuncios institucionales. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. De las encuestas se pudo evidenciar que los ciudadanos piden un mayor control municipal. Salim Alcibar ha sido procurador síndico de algunos municipios. Tu experiencia en aquello y frente al clamor ciudadano para evitar que los edificios o los domicilios colapsen. ¿Qué debe hacer el municipio para tener un mayor control? ¿O qué debe hacerse también por parte de la ciudadanía para evitar que los funcionarios de los gobiernos municipales den estas autorizaciones y permitan la construcción anti-reglamento, anti-ley o ante cualquier norma internacional de construcción? Gracias, Marcelo. Definitivamente el incumplimiento de los protocolos en la construcción tiene un problema. Ese es el que se haya eliminado la participación de los colegios de arquitectos e ingenieros a efectos de dar su diagnóstico, su dictamen previo a la construcción de edificios, me imagino que era en esa época. Y los municipios están actualmente pues suprimidas de ciertas potestades que tenían antes. Yo pienso que si el Estado va a ejercer esa potestad o se la traslada nuevamente al municipio frente a esta realidad que ha acontecido, Marcelo y ciudadanía manabita, porque definitivamente los municipios deben asumir su rol protagónico en cuanto a la autorización y seguimiento y cumplimiento de los protocolos de construcción. Frente a esta realidad está otro escenario, la domesticidad de nuestro pueblo en su intención de ahorrar dinero. Yo lo hago con el maestro, yo no lo hago con el carpintero, y nunca auscultan a un profesional de la construcción, que debe ser fundamental en toda construcción. Y los municipios, como gobiernos seccionales, deben asumir y deben practicar esa responsabilidad en la construcción de los... Doctor, ¿cree usted entonces que deberíamos endurecer las normas en cuanto a la construcción o simplemente aplicarlas? Las normas ya están dadas, pero los ecuatorianos somos bastante hábiles para transgredir a veces estas normas que la ley ya establece en cuanto a la construcción y las evadimos, pues como usted bien dice, con el albañil, con el carpintero, con el amigo, y somos sabios en todo y nos creemos arquitectos, ingenieros y terminamos construyendo nosotros mismos. Bueno, eso de endurecer las normas yo no creo, sino hacerlas el seguimiento, porque la viveza criolla siempre existirá. Echa la ley, echa la trampa. Sí, así es. Eso siempre existe. Lo que sí tiene que haber es una mayor rigurosidad de parte de las autoridades municipales, porque la lección que estamos aprendiendo, todo el mundo creo que ahorita estamos diciendo sí vamos a cumplir, lo vamos a hacer.
Pero pasará el tiempo y se va distendiendo, o como dicen los argentinos, se está relajando. Claro. Si la gente ya se olvida de que tiene que cumplir. Y volvemos a la práctica. Más bien la capacidad de control sería entonces la que tiene que afianzarse. Sí, porque de lo contrario, habría que estimar bastante bien, en casos específicos, lo que dijo Marcelo, ¿no? De que los municipios, por ejemplo, hay que averiguar si siguieron los protocolos de construcción de estos edificios públicos. Caso contrario, ha lugar a demandar al municipio y al Seguro Social, porque nosotros sabemos cómo fue la historia de ese edificio del Seguro Social. Claro. Eso era un inmueble. Sí, puede ser que haya lugar también a demandar al Estado, sea al Estado municipal o al Estado central, porque a los dos hay que demandar. Pero definitivamente que el pueblo, que los ciudadanos de Manabí, del Ecuador, tengan conciencia que sus derechos están sobre todas las cosas. No es que se los ha regalado el Estado, no es que se los ha regalado el presidente. Esos son derechos que están congénitos, son de nosotros, son consubstanciales, y el reconocimiento que hace el Estado de los derechos a través de la Constitución son las autoridades, digamos, a través de la función judicial que se lo ejecuta. ¿Qué hacer como para que el control concurrente de la ejecución de las obras, pública o privada, se cumpla, se ejercite, se verifique? Bueno, ahí sí yo coincido con el doctor Vélez, de mayor dureza de parte del administrador central de cada pueblo. Pero si no hay recursos económicos, si estamos conscientes que no lo existe, tendría que necesariamente crearse burocracia. No hay recursos. ¿Por qué no buscamos el apoyo nuevamente de los colegios profesionales, arquitectos y de ingenieros, para que tengan esta competencia que le fue declarada inconstitucional? Porque en las leyes de ejercicio, tanto la arquitectura como la ingeniería, la Corte o el Tribunal Constitucional de aquella época declaró esa inconstitucionalidad. Por eso es que hoy aprueba solo el municipio y posiblemente no se da abasto para poder atender tantas solicitudes. Consecuentemente se firma, se autoriza y nadie verifica si realmente los planos, los diseños y tanto los planos constructivos realmente reflejan una construcción eficiente, efectiva, que pueda soportar estos movimientos telúricos. Bueno, descubrir si se cumplió o no habría que esperar una desgracia. No, ya no estamos hablando de eso. ¿Qué hacer para el futuro? Yo lo que sí creo que todos los municipios, cuando hablemos de Puerto Viejo, tiene personal suficiente para reubicarlo. Demasiado personal. Yo no creo que habría que crear carga burocrática. Sencillamente tomar conciencia de parte de la autoridad y de parte de los funcionarios, de sus colaboradores y del pueblo, de que se deben cumplir estos protocolos. Pero esta concurrencia sería la que generaría esta nueva Por supuesto. Y eso deberíamos de evitarlo a toda costa, pero especialmente es que sí nosotros hay, los manavitas doctor, en esta hora trágica. En el Departamento de Obras Públicas, Planificación del municipio, hay cualquier cantidad de personas. Y de todas maneras, las construcciones aquí no son tan grandes como en otras ciudades. La demanda, a no ser que ahora por este estado de excepción, bueno, va a haber bastante. Y yo creo que ahora sí va a ser más riguroso el control. Pero el alcalde nuestro, el ingeniero Casanova, debe reubicar mucho personal y destinarlo a ese tipo de actividades. Muchísimas gracias. Alberto, y muchísimas gracias a nuestro invitado de esta noche, al doctor Salim Alcíbar. Tal como lo hemos mencionado, este programa que se llama Hablamos Derecho no tiene otra finalidad más que la comunidad y el vínculo que la universidad tiene que tener con la sociedad para que puedan orientarse y entender, como decíamos en la temática de esta noche, cuáles son los derechos asistenciales y cuáles son sus derechos frente a unas posibles indemnizaciones. No estamos buscando de ninguna manera que la ciudadanía tome iniciativas de demandar. Lo que queremos es simple y llanamente que tengan una vista muy amplia sobre la realidad que existe en el Ecuador y sobre nuestras realidades respecto también de las responsabilidades extracontractuales que el Estado tiene frente al terremoto del día sábado 16 de abril. Llegaremos nuevamente el próximo martes en un nuevo programa Hablamos Derecho y agradecemos a nuestros invitados en este día de hoy, en esta noche, así que los invitamos a que continúen con nuestro programa Hablamos Derecho. Recordarles que reprisamos en San Gregorio Radio 106.1 los sábados de 12 a 1 de la tarde. Un abrazo solidario a este Manaví del Alma.